Buenas tardes, ya continuamos con el tema que hemos venido desarrollando, que es en términos generales, condición jurídica de los extranjeros. Ahora estamos pues en lo que es los estatus migratorios, ¿verdad? Entonces estábamos viendo acá pues cómo se va desarrollando el Código de Migración, ¿verdad? Que sustituyó en parte a la Ley de Migración. Ya habíamos dicho pues que era el derecho migratorio, ¿verdad? ¿Y qué regula? ¿Qué regula el derecho migratorio? Dice la libertad de las personas, ¿verdad? El derecho a locomoción, básicamente, que implica entrar, permanecer, transitar y salir del territorio. Y su finalidad es garantizar. Uno es la libertad y otro es garantizar. ¿Qué va a garantizar? Va a garantizar el derecho a migrar, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta la ley? Artículo 58. Siempre en favor de los derechos de las personas migrantes, como quien dice indubio pro migrante, ¿verdad? Y vemos que en lo que respecta al aspecto laboral, se aplica ese principio, el indubio pro operario, ¿verdad? Toda interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales en materia de trabajadores migrantes, ¿verdad? De igual forma que los guatemaltecos se interpretarán en sentido más favorable para el trabajador. Pero también tenemos, ¿verdad? Lo que es el artículo 58, ¿verdad? Las normas migratorias se interpretan en favor de los derechos de las personas migrantes. Indubio pro migrante. Entonces, estamos viendo esa situación, ¿verdad? Indubio pro migrante. Pero, ¿se puede o no se puede limitar el derecho de migrar? Sí, se puede, ¿verdad? Pero tiene que ser, como que dice, motivados, ¿verdad? Salud, seguridad, orden público, seguridad de las personas, ¿verdad? Y por orden o sentencia judicial. Los principios de habíamos visto integridad en el artículo 60, probidad, no discriminación, debida diligencia, protección de la persona, reunificación familiar, confidencialidad, profesionalización y debido proceso, ¿verdad? Los principios, son bastantes principios. Obligación y prohibiciones de las personas migrantes, ¿verdad? Ya vienen las obligaciones, los deberes, las prohibiciones, ¿verdad? O sea que ya vemos que se les reconoce una serie bastante grande de derechos, pero también se reconoce una serie bastante grande de obligaciones. En primer lugar dice, pero también para los guatemaltecos en materia migratoria, ¿verdad? ¿Cuándo podemos viajar al extranjero? Dice como guatemaltecos, artículo 61, tener pasaporte, ¿verdad? Ya vemos, pues, debe ser guatemalteco, debe ser vigente, ¿verdad? Documento de identidad, ¿qué es el documento? O su documento de identidad, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso de niños, niñas y adolescentes, para dejar solos o en compañía de un tercero, deben portar autorización. ¿Ven? Los adultos solo, ¿verdad? El documento de viaje. Los pequeños, pues, también necesitan autorización. De acuerdo, bueno, de acuerdo al país donde se dirija, debe cumplir con los requisitos que las autoridades migratorias les requieran como obligatorios. Ahí hay concurrencia de leyes, ¿verdad? Tanto las de aquí como hacia dónde van. Porque Guatemala no le puede dictar a otro país qué requisitos debe exigir. Cada país, cada estado, en el ejercicio de su soberanía, determinará
qué requisitos, ¿verdad? Debe ver para emigrar, para viajar, ¿verdad? Son obligaciones de las personas extranjeras en Guatemala respetar la constitución política, ¿no? Respetar la constitución política 62, muy importante, obligaciones mínimas, ¿no? Respetar las leyes y las distintas cosmovisiones e identidades culturales y religiosas que conviven en el territorio nacional, ¿verdad? Fíjense, hasta eso exigimos. No pueden burlarse, no pueden comportarse de una forma peyorativa con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura. Debe respetar, igual en otros países así debe ser, ¿verdad? Debemos respetar las culturas de otros países, como mínimo, si no lo compartimos, por no quedarnos callados, ¿verdad? Porque es una obligación. Observancia obligatoria. Bueno, es otra cuestión. Reglas generales. El incumplimiento de las obligaciones de las personas extranjeras en Guatemala genera responsabilidad administrativa y permite solicitar el abandono inmediato, güey. Fíjense, hasta puede decirle, mire, sálgase, ¿verdad? Incluso, dice, puede incurrir en leyes penales. O sea, la cuestión es delicada, ¿se dan cuenta? La cuestión es delicada, deben respetar, ¿verdad? Ingreso de personas extranjeras a Guatemala, ya que viene cómo ingresan, ¿verdad? Hay cuatro hay cuatro clases de ingresos o cuatro diferentes situaciones de ingreso de personas a Guatemala. Ingreso ordinario de personas, el artículo 65. Tenemos el ingreso de centroamericanos, artículo 67. Ingreso de personas por razones humanitarias, artículo 68. E ingreso a solicitud de autoridad competente. Los extranjeros que sean requeridos, fíjense, ese es porque es un poco diferente en el artículo 69. Los extranjeros que sean requeridos para declarar como testigos, víctimas o como peritos dentro del proceso del sistema de justicia guatemalteco, y aquellos que sean requeridos por autoridad judicial o del Ejecutivo para gestiones personales, pueden obtener un permiso especial de ingreso. Así entran. Así es como ingresan estas personas en los procesos. Permiso especial de ingreso, artículo 69. Pero también, hay ingresos temporales por razón de transporte, es otra forma. 5 formas, ¿ven? Ingreso ordinario, ¿verdad? Artículo 65. Ingreso de centroamericanos, artículo 67. Ingreso de personas por razones humanitarias, artículo 68. Ingreso a solicitud de autoridad competente, artículo 69. E ingreso temporal por razones de transporte. Como les insisto, dinámico. Y situaciones no previstas, artículo 71. Pero también tenemos permanencia, ¿verdad? Permanencia, empieza en el capítulo 4, artículo 72. Permanencia de personas extranjeras y su estatus ordinario migratorio, ¿verdad? Guatemala reconoce 3 estatus migratorios, 3 estatus. Estatus ordinario, 3 estatus migratorios. Estatus ordinario migratorio, estatus extraordinario migratorio
y estatus migratorio especial. Son las tres clases de estatus que reconoce nuestra ley. Están contenidos en el artículo 72. Las personas extranjeras pueden, es un derecho, permanecer en el país en razón de tiempo autorizado de acuerdo al estatus ordinario o extraordinario que les sea otorgado por disposición de este código. Pueden permanecer en el país personas con estatus migratorio especial. 3 estatus migratorios, ¿verdad? Dentro del estatus migratorio, ¿verdad? El estatus ordinario migratorio es la categoría migratoria que se les otorga a las personas extranjeras en razón de su ingreso y permanencia en el territorio nacional de acuerdo a las siguientes calificaciones. ¿Cuáles son? Es un estatus ordinario migratorio: turista o viajero, residente temporal y residente permanente. De ahí pues nos desarrolla quiénes son turistas y quiénes son residentes, ¿verdad? Son turistas o viajeros las personas extranjeras que han ingresado de forma regular, con fines lícitos, sin propósito de obtener una residencia, ¿verdad? Sin ningún propósito de permanecer acá. Y ya vienen ya los residentes, ¿verdad? Temporal y permanente, ¿verdad? Residente temporal. Residente temporal en el artículo 75 y residente permanente en el artículo 78. Lean, por favor, el artículo 75 y el 78 y me indican qué diferencia encuentran entre uno y otro, entre residente permanente y entre residente temporal. ¿Qué diferencias mirarían ustedes entre un residente temporal y un residente permanente? Hay Sí, que unas, tal vez los residentes temporales no pueden estar más de 5 años acá en el país. sí, es digamos, el tiempo, ¿verdad? El tiempo cuenta, ¿verdad? También la situación, ¿verdad? De hecho, que se da, por ejemplo, que sea trabajador, estudiante, ¿no? Deportistas, artistas, intelectuales, ¿no? Y el residente permanente, pues de ahí ya cuenta también el tiempo, ¿verdad? Y incluso, pues, su estado, ¿verdad? Y dice también, en los permanentes también se relaciona con los centroamericanos, ¿verdad? Ahí se les resta el tiempo, ustedes se dan cuenta, hacen el menos tiempo, ¿verdad? Y eso pues quiere una autorización, ¿verdad? Es un estatus. Entonces vemos que las situaciones, hay situaciones especiales, hay un elemento temporal, ¿verdad? Hay un elemento temporal en ambos, ¿verdad? Y situaciones que implican también consecuencias jurídicas.
Bueno, estamos en el estatus ordinario, pero el estatus extraordinario dice, distinto al estatus ordinario migratorio que se define en este código, se reconocen circunstancias extraordinarias de permanencia que permiten a una persona extranjera estar en territorio nacional, siendo las siguientes: estatus de permanencia provisional, estatus de permanencia de atención especial y estatus de permanencia por razones humanitarias. Y aquí los va desarrollando, ¿verdad? Condición de refugiado, el de atención especial, ¿no? Y está el estatus migratorio especial en el artículo 87. Dice, obtienen el estatus especial aquellas personas que por su actividad o situación no se encuentren dentro de los destinados como ordinarios o extraordinarios. Se denomina con estatus especial los siguientes: trabajadores transfronterizos, y empieza pues, a enumerar, ¿verdad? Es una enumeración taxativa. ¿Cómo salen también, verdad? Y aquí está egreso, ¿verdad? Y aquí está en el artículo 88 y en el 89, impedimentos de egreso. Para pasar posteriormente a los documentos de viaje, ¿verdad? Dice que el artículo 90, los documentos de viaje del migrante o viajero guatemalteco. Guatemalteco, miren bien. Eso es importante, ¿verdad? Son los expedidos por el Instituto Guatemalteco de Migración. Antes era la Dirección General de Migración, ahora es el Instituto Guatemalteco de Migración, para que puedan migrar o viajar de acuerdo al estatus migratorio reconocidos internacionalmente, ¿verdad? Son también documentos de viaje del migrante o viajero, aquellos expedidos por la autoridad migratoria de otros países para sus nacionales. Entonces, aquí vemos dos, ¿verdad? Uno, el nuestro, y dos, los que expidan los otros estados o los dos países para sus connacionales. Como aquí aceptamos las formalidades, que no son nuestras, sino formalidades de otro país. Eso es lo que se le llama locus regit actum, ¿va? Ahí están cumpliendo las reglas de aquel país y tenemos que tenerlas por buenas, ¿verdad? No son igual a las nuestras, ni la misma autoridad, será su propia autoridad, con sus propios requisitos y sus propias formalidades. Entonces hay dos, los nuestros y los que expiden en otros países a sus nacionales, ¿verdad? Y con ese documento pueden ingresar, permanecer y egresar de nuestro país. ¿Cuál es el documento de identidad de los guatemaltecos en el extranjero? El pasaporte. Artículo 90. El artículo 90 es grandísimo, ¿eh? Pero ahí dice que el pasaporte es nuestro documento de identidad. Y ahí pues viene cómo se obtiene el pasaporte, etcétera, ¿va? También hay un documento especial de viaje, ¿verdad? A los refugiados. Un documento especial de viaje. Será emitido a las personas refugiadas reconocidas por el Estado de Guatemala de acuerdo a las establecidas en el Código y a los convenios internacionales. En el documento especial de viaje se debe indicar que no son nacionales, ¿ya? Pero que por las condiciones especiales de su estatus se les ha otorgado un documento de identidad temporal para que puedan salir, ¿verdad? O entrar a nuestro país. Porque ellos no son guatemaltecos, pues. ¿Cómo van a transitar por el mundo? ¿Verdad? Es un documento especial de viaje. Y también el artículo 100 tiene los residentes temporales y permanentes. ¿Cómo se identifican en Guatemala?
dice, las personas que han obtenido el estatus, que no es un estatus migratorio, ¿verdad?, de residentes temporales o residentes permanentes, deberán identificarse con el documento personal de identificación que les será extendido por el Registro Nacional de las Personas. ¿Se dan cuenta? Entonces también los residentes tienen DPI. Pero para las personas, ese es el artículo 100, dice, pero para las personas, ¿verdad?, con estatus de permanencia provisional, sus pasaportes será el documento de identidad. Entonces, el documento de identidad a nivel internacional es el pasaporte, ¿verdad?, extendido pues conforme a regulación de cada estado. Las personas con estatus migratorio especial, como regla general, rige la existencia del pasaporte. Esa es la regla general, ¿verdad? Pero el caso de los trabajadores fronterizos, se emitirá la tarjeta de visitante ordinario transfronterizo. Cuando son fronterizos, esto siempre existió, han existido documentos especiales en las fronteras. Este va a ser el tarjeta de visitante. Ya no quieren cuando son fronterizos. Dicen los documentos de viaje para el guatemalteco. Es el extendido por el Instituto Guatemalteco de Migración. ¿Cuál va a ser? Es el pasaporte, ya vimos, ¿verdad? También son documentos de viaje los extendidos por autoridades migratorias de otros países y que le permiten a los nacionales de ese país registrar la autorización, ingreso, permanencia y egreso a nuestro territorio. Ya vimos, ¿verdad? Conforme ya sus propias reglas generales. Pero también hay documentos de viaje, dice, para asilados, refugiados. Es un documento, otro documento especial de viaje, ¿verdad? El documento especial de viaje, igual que ya lo hemos visto en los refugiados, ¿verdad? El documento especial de viaje también va para esto. Bien. Y está lo que es la visa. La visa, como ustedes ven, no es un documento de viaje, es una autorización. Es una autorización. Artículo 105. 105. Es una autorización que se extiende. Ustedes ven lo que son los sistemas y políticas migratorias. Sistema migratorio guatemalteco, dice, es conjunto de instituciones. Fíjense, sistema es grandísimo. Artículo 112. Conjunto de instituciones estatales, que velan por el migrante y la regulación apropiada y efectiva de ingreso y salida de guatemaltecos y extranjeros, no solo extranjeros, ¿no? Guatemaltecos y extranjeros al territorio de Guatemala y el tránsito y la estancia. ¿Ven? Ingreso, salida, tránsito, estancia. En un marco de respeto, protección, salvaguarda, etcétera, ¿verdad? El sistema migratorio guatemalteco actuará con debida diligencia a todas sus
Actuaciones, observando los siguientes principios. ¿No? ¿Cuáles son los principios del instituto? Oficiosidad, oportunidad, independencia e imparcialidad, transparencia. Artículo 112. ¿Cómo se integra, cómo se conforma el sistema migratorio guatemalteco? Autoridad Migratoria Nacional, el Instituto Guatemalteco de Migración y el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. 3 instituciones, ¿no? La Autoridad Migratoria Nacional, el Instituto Guatemalteco de Migración y el Consejo Nacional de Atención al Migrante, ¿verdad? Entonces ahora viene que es política migratoria. Ya vimos que el sistema migratorio es el conjunto de instituciones. Mientras que la política migratoria es el conjunto de normas. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. Artículo 114. Normas, instituciones, procedimientos, programas, planes, presupuestos, acciones. Miren, es mucho más amplia, ¿verdad? Política migratoria. También tiene sus propios principios, ¿verdad? ¿Qué principios tienen las políticas migratorias? Respeto a los derechos humanos. Garantía del derecho a migrar. Exclusiva competencia en materia del Instituto Guatemalteco de Migración. Integración de los compromisos migratorios adquiridos por Guatemala ante la comunidad internacional. La seguridad de las personas migrantes durante el origen, tránsito, destino y retorno. Desde que sale, ¿verdad? Todo el sistema migratorio mundial, ¿verdad?, está protegiendo a la persona. Y preservación del territorio nacional. Entonces, como vemos, el instituto, el sistema migratorio guatemalteco, ¿verdad?, tiene sus propios principios. La política migratoria también tiene sus propios principios. La Autoridad Migratoria Nacional tiene a su cargo la formulación, creación y supervisión de la política migratoria y la seguridad en materia de migración. Entonces, la política migratoria puede ser desarrollada por la Autoridad Migratoria Nacional, mientras que las instituciones del sistema se crean únicamente bajo el Ejecutivo. ¿Cómo se integra? Es bastante amplia, ¿ves? Vicepresidente de la República, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Desarrollo Social, Ministro de Trabajo y Previsión Social, Ministro de Gobernación, Ministro de Gobernación y Migración, ¿cómo? Vamos a ver, Ministro de Gobernación, el director del Instituto Guatemalteco de Migración y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante. Como ven, es de alto nivel, ¿verdad? Bueno, ahí viene cómo funcionará y todo, ¿verdad? Ese instituto, de ahí viene lo que es el Instituto Guatemalteco de Migración, 120. Su misión, su creación es descentralizado, sus funciones, sus recursos financieros y el director general, ya en el artículo 124. El Instituto Guatemalteco de Migración, artículo 120. 120. Director general, 124. Subdirector general, 134. Y las subdirecciones, hay otras subdirecciones a partir del 136, está toda la estructura. Órganos asesores, artículo 145. El Instituto Guatemalteco de Migración tiene órganos asesores que serán denominados departamentos, siendo los siguientes: comunicación social, estudio y políticas migratorias, de estadística y archivos,
Esos son los órganos asesores, ¿verdad?, del Instituto Guatemalteco de Migración. Y está la carrera migratoria, ¿verdad? Se crea la carrera migratoria, la cual constituye una profesión reconocida por el Estado que comprenderá el proceso de selección, formación, capacitación, profesionalización, evaluación, promoción, suspensión y remoción, a través del cual la administración migratoria se garantiza un personal debidamente calificado con vocación de servicio y ética en el desempeño de sus funciones. Bueno, ahí está la carrera. Y hay relación interinstitucional 153. Relación con órganos de derechos humanos. Para el efectivo cumplimiento de sus funciones, el Instituto Guatemalteco de Migración puede establecer en cualquier momento acuerdos, convenios, mecanismos y proyectos de cooperación interinstitucional con el Procurador de los Derechos Humanos, con la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y ahí tiene esa relación. Y su relación con la Oficina, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, en el 158. Y empieza todo lo que es el Consejo de Atención y Protección, Seguridad en Puestos Migratorios 166, y viene todo lo que es el área procedimental, ¿verdad? Capítulo 2, capítulo 1, bueno, y 169 empieza, ¿verdad? Ya ese es puramente ya de procedimiento para protección y determinación del estatuto de refugiado en el estado de Guatemala. ¿Verdad? Autoridad competente. Refugiado, ¿verdad? Vamos a ver, hay que irlos amarrando. Bueno, autoridad competente. La Autoridad Migratoria Nacional será la competente de resolver todas las solicitudes de estatuto de refugiados. ¿Quién va a ser la autoridad competente? Según el artículo 177, la Autoridad Migratoria Nacional. Y ahí continúa, ¿verdad? Todo el articulado concerniente a ella. Y el procedimiento para regularización de personas extranjeras, ¿no? Pues la regulación de dará inicio, bueno, y ahí en el 188. Faltas y sanciones. Artículo 192. El Instituto Guatemalteco de Migración tiene potestad para imponer sanciones conforme lo regulado en el presente capítulo y en el ámbito exclusivo de su competencia, solo en materia migratoria, ¿verdad? Faltas. Se consideran faltas administrativas que pueden ser cometidas por personas extranjeras, no presentar a la autoridad guatemalteca su documento de identidad internacional, su pasaporte podría ser, ¿verdad? Permanecer en el país por más tiempo del que le ha sido autorizado, sin autorización, etcétera, ¿verdad? Estamos en el 193. No informar de los cambios de dirección de residencia, etcétera. Y en los casos de residencia temporal, no presentar la certificación de solvencia tributaria al instituto. Ser sorprendido realizando actividades comerciales sin estar autorizado. Ingresar al país por puestos o lugares no autorizados. Son obligaciones que deben, ¿verdad? Sanciones. Y aquí vienen las sanciones. Y ahí viene el procedimiento para atención a las familias, en el artículo 198, son puros procedimientos, medios de transporte, ¿no? Al ingreso y egreso, todo medio de transporte aéreo, marítimo, terrestre, internacional, estará sujeto a las supervisiones del control migratorio, etcétera. ¿Cómo se debe tratar, pues, la cuestión del transporte? Y después vienen disposiciones finales y transitorias. Pero aquí hay otra cuestión. El Código de Migración dejó vigente alguna parte de la ley de migración. No la derogó toda, fíjense. No la derogó toda. Hubieran derogado todo y hacer uno nuevo, sino que dejan una parte todavía vigente y eso pues complica, ¿verdad? Estos son artículos no derogados del decreto número 95-98 del Congreso de la República, Ley de Migración.
Antes era ley, ahora es código, ¿verdad? Se quedó vigente el título 10 de los delitos y las faltas, como quien dice, la parte penal. Como que dice pues, de su parte penal, ¿verdad? Entonces, aquí nos tipifican ciertos delitos. Tráfico ilícito de personas. 1. Facilitación ilícita de permanencia. Fíjense, facilitación ilícita de permanencia. Vamos a ir destacando esto porque tiene muchos. 104 son los artículos. Que no fueron derogados y continúan vigentes. ¿Cuáles son? Entonces aquí tienen lo que son, ¿verdad? Tráfico ilícito de personas. Y aquí lo tipifican. Es el artículo 103 de la Ley de Migración. No está derogado, está vigente. Comete el delito de tráfico ilícito de personas quien con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material promueva o facilite de cualquier forma el ingreso, permanencia o salida ilegal. Eso es importantísimo. Miren. Ilegal del territorio nacional de una o más personas extranjeras. Porque si fuera legal, ahí hay incluso empresas de viajes, ¿no? Que hacen esto, pero de forma legal. Esa es la diferencia. El responsable será sancionado con prisión de 6 a 8 años. La misma pena se aplicará para quien, para los fines del párrafo anterior, de cualquier forma, facilitar y promover el transporte o tránsito de una o más personas extranjeras. Tránsito. Bueno, tenemos también el 104. Facilitación ilícita de permanencia. Comete el delito de facilitación ilícita de permanencia quien, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, facilite la estadía. Aquí es estadía, mira. Aquí es promueva o facilite ingreso, permanencia o salida. Acá aquí es la estadía de personas extranjeras de territorio nacional mediante la creación de un documento de viaje de identidad falso o facilite el suministro del documento. El responsable será sancionado con prisión de 6 a 8 años. El 107 comete delito de facilitación ilícita de trabajadores migrantes. Hablamos de eso, de extranjeros, quien o con el fin de obtener directo o indirectamente un beneficio económico o cualquier beneficio de material, facilite o favorezca a entidades privadas que operen en el territorio nacional la contratación de personas migrantes extranjeras sin la autorización correspondiente. Quiere decir que sí se pueden contratar migrantes, pero con autorización. Ese es el problema, ¿verdad?
tránsito ilegal de guatemaltecos. Comete el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos quien, con ánimo de lucro o cualquier otro beneficio material o personal dentro del territorio nacional de cualquier forma humana, capte, aloje, oculte, traslade o transporte por cualquier vía o medio a guatemaltecos para emigrar a otro país sin cumplir con los requisitos legales. De ver, ese es el objetivo, ¿eh? Que tengan el objetivo de salir de Guatemala a otro país, ¿verdad? Obviamente en forma ilícita. Dice, sin perjuicio de la responsabilidad por otros delitos, ahí puede haber concurso, ¿verdad? ¿Qué estamos hablando? De un concurso de delitos. Sin perjuicio de la responsabilidad por otros ilícitos penales, no será punible las actividades o acciones que para entrar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional realicen el migrante o su familia. La pena prevista para el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos será aumentada en 2/3 partes cuando, aquí son agravantes, ¿verdad ustedes? Agravantes. La persona migrante sea menor de edad. La mujer migrante se encuentra en estado de gravidez. Se ponga en peligro la vida, la integridad, la salud del migrante por las condiciones o medios en las que se ejecute el hecho o se le cause grave sufrimiento físico o mental. Esta parece película ya vista, ¿va ustedes? El autor o partícipe sea funcionario o empleado público, miren. El autor o partícipe sea notario que en el ejercicio de sus funciones y con conocimiento favorezca o facilite la comisión de un delito. Tengan cuidado cuando les pidan autorización para que menores de edad salgan de Guatemala. Eso es muy delicado, demasiado. Ustedes como notarios deben tener mucho cuidado con las autorizaciones de los padres para sus hijos menores. Esos tienen muchos compañeros en problemas, ¿verdad? Aquí dice el autor o partícipe sea notario, tenemos agravantes en nuestra calidad de notario. Bueno, el hecho se realice por un grupo de 3 o más personas, o se trate o no de delincuencia organizada. La persona migrante resulte ser víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes cuando la persona migrante sufra privación de libertad en el extranjero, sea víctima de otros delitos de cualquier orden o falleciere. En ningún caso se tendrá como eximente o atenuante de responsabilidad el requerimiento, el pago o consentimiento prestado por la persona migrante, su representante legal o de un tercero. Ni siquiera, aunque medie, ¿verdad? Consentimiento. Eso no es eximente, ¿verdad? No es eximente. Que quede claro, no hay eximentes para esto, ¿eh? Que la explicación de voluntad no exime. El fiscal general de la República puede realizar, bueno, y aquí empieza pues estas cuestiones, ¿no? Este es el área penal. Este es a grandes rasgos, pues, lo que es el Código de Migración. Como ustedes ven, es amplio. Que tenemos una idea, pues, de qué es esto, y esto acompaña a lo que es la condición jurídica de los extranjeros, aparte de otras que ya vimos, ¿verdad? Entonces es muy importante, porque está atendiendo uno de los temas fundamentales de derecho internacional privado, de los 3 temas fundamentales para nosotros, ¿verdad? La nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros y conflicto de leyes en el espacio. Se dan cuenta cómo se van desarrollando los temas, ¿verdad? Y vamos adentrándonos más en esta situación, ¿verdad? Entonces, ya vimos lo que es la nacionalidad, lo que es la ciudadanía,
la condición jurídica de los extranjeros. Ahora entramos a otro espacio, ¿eh? Ya especial del derecho internacional del privado. Como que dice, empezamos la parte especial del derecho internacional privado, lo que se refiere a derecho civil internacional privado. Tenemos derecho penal, tenemos derecho procesal, derecho mercantil, ¿no? Entre otros. El derecho civil, como ustedes ven, este está dividido casi como el código, ¿verdad? Empieza con el estatuto personal y de la persona y la familia, ¿verdad? De ahí seguiríamos con lo que es de los bienes, de la propiedad y derechos reales, ¿verdad? Porque empieza con el estatuto real y la propiedad. La otra parte es el que empieza con la autonomía, la voluntad. ¿Qué les suena a ustedes? Obligaciones y contratos. Así se divide el tema del derecho civil. El domicilio es un tema muy importante porque es un punto de conexión, como ustedes saben, ¿verdad? El domicilio es un punto de conexión muy importante en el derecho internacional. Pero incluso para nosotros es bastante importante. Con el domicilio también, fíjense, determinamos el estatuto personal. Entonces vemos, pues, que el domicilio, bueno, su importancia es que es un punto de conexión en el ámbito internacional. El domicilio también, a través del domicilio podemos establecer el estatuto personal de una persona, ¿verdad? Su estado, su capacidad y sus relaciones de familia. Y vemos de que no hay un acuerdo universal, ¿verdad? De cómo se establece el domicilio. ¿Qué clase de domicilio hay? Entonces, cada país, ¿verdad?, tiene su propia idea del domicilio. Cada país, ¿verdad? Cada idea del domicilio, condiciones, ¿verdad? Sus condiciones para obtenerlo, tiempo, aún habiendo condiciones, si te ponen el tiempo no es el mismo en todos lados. Entonces, por eso es importante determinar esa cuestión. Entonces dice aquí también el doctor Larios, es importante también, dice, porque determina la jurisdicción, especialmente en acciones personales. Ustedes saben que es una acción personal, ¿verdad? ¿O no saben? ¿Qué clase de acciones hay? Está la acción personal y la acción real. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí donde digo, tienen que estudiar, tienen que volver a estudiar, porque si no, se pierden, ¿verdad? Entonces, busquen lo que es acción real, acción personal. Eso está también en el Código Civil. Se determina cuándo puede hacerse una acción real, ¿verdad? Una acción personal, perdón. Determina la ley que debe regular las relaciones jurídicas internacionales y se recurre al domicilio en ausencia o en conflicto de nacionalidad. También es bastante amplio. Y pues en el derecho internacional no es necesario determinar el punto exacto del domicilio, porque para el derecho internacional tenemos lo que es
todo un país. Todo un país constituye el domicilio. Dice aquí el doctor Gonzalo Ortiz Martín. Gonzalo Ortiz Martín, catedrático, que fue catedrático de la Universidad de Costa Rica, de Derecho Internacional. Él fue catedrático de la Universidad de Costa Rica. Dice, la palabra residencia, dice, viene del latín re, que es repetición, e insistencia, sede, ¿verdad? Que es sede, sentarse, ¿verdad? Lo que significa que es el lugar donde con mayor frecuencia se encuentra la persona, teniendo el concepto tan importancia que cuando no existen otros elementos para fijar jurídicamente el sitio donde se está, se dice que esto será el lugar donde la persona tenga su residencia, ¿verdad? Repetición de sede, ¿verdad? Residencia. Ahí se le puede. Habitación, dice, proviene también del latín habeo, que es habitar. Es un hecho material, es el estar ahí, ¿verdad? De carácter accidental de la persona con relación a una determinada localidad, pudiendo en ocasiones ser fijo y en otras no, ¿verdad? Pueden ir de un lado a otro. En la residencia se incluye la habitación, aunque esta por sí sola no contiene el concepto de residir, porque habitar puede serlo en una casa de campo, un hotel de la localidad, donde se tengan negocios, una breve estancia o en un espectáculo público, ¿no? Por un espectáculo público. Ahora, domicilio, ¿no? Domicilio de domus, o domo, ¿verdad? Y hacer de una idea a ustedes. La casa encierra una idea de mayor estabilidad y materialidad. Eso es lo importante del domicilio, ¿verdad? Esa estabilidad, esa materialidad. Tiene una acepción jurídica que define la ubicación de derecho, el derecho legal de la persona para contratar y responder de toda su actuación jurídica. Por esa estabilidad y esa materialidad le otorga una categoría especial al domicilio. Tan es así que puede utilizarse para que la persona contrate, para que la persona responda, ¿verdad?, de su actuación jurídica. A pesar y aunque la persona no esté, como dice el rey, se le considera que está ahí, ¿verdad?, como el lugar en que se supone que está constantemente, dejando de lado el concepto de materialidad. Aquí ya no necesita la materialidad con el hecho de que, ¿verdad?, llene los elementos. No forzosamente tienen que estar ahí, porque se supone que es de su lugar, ¿verdad?, de estadía. Entonces, rompe, dice, el concepto de materialidad. Deja a un lado el concepto de materialidad como los otros, ¿verdad? Estar ahí. No, aquí no. Aquí ya están ciertos requisitos, ciertos elementos que permiten, ¿no?, que no forzosamente esté ahí. Para dar paso a una relación abstracta entre la localidad y el mandato de ley, ¿verdad? Y por ello se ha tratado de resumirlo diciendo que el domicilio es la residencia en un lugar determinado con la intención, esa intención de ponerle en negrilla, ¿verdad?, real o presunta de permanecer en él, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones importantísimas del domicilio es el elemento volitivo, intencional, aparte de los otros que hemos visto, ¿verdad? Esto es lo que rompe la materialidad que forzosamente esté presente ahí. Basta que ese elemento intencional esté para que ya esto represente un vínculo, ¿verdad?, que crea derechos, que crea obligaciones, un estatus.
¿verdad? Origen, bueno, se ha tratado de resumirlo diciendo que el domicilio es la residencia en un lugar determinado con la intención real o presunta, ¿verdad?, de permanecer en él, pudiendo ser de origen o de elección, domicilio. Y eso es lo que le encontré importante a América. Acuérdense que Europa regularmente establece el estatuto personal con base en la nacionalidad. Pero América regularmente y básicamente con base al domicilio. Porque ustedes ven, tiene elementos muy importantes. Que para nosotros es mucho más cierto, mucho más seguro tomar como referencia el domicilio que la nacionalidad para determinar pues el estatuto personal. Incluso ese puede ser de origen o de elección, ¿verdad? Los romanos consideraban como elemento principal el lugar donde el hombre estableció su hogar, ¿ves?, doméstico, y constituyó el centro principal de sus intereses. Legislaciones modernas introducen otro elemento consistente en la intención de la persona, y ese es lo sobresaliente, ¿verdad? No es el único, pero es un elemento muy importante. La intención de la persona, dándose reglas no para fijar el domicilio, sino para permitirle que, con su ayuda, exprese su intención. En definitiva, deja la escogencia a propia voluntad de la persona. Esa voluntad puede ir también incluso determinada por necesidades, ¿verdad? Así entonces, a más de la residencia en determinado lugar, ha de tomarse en cuenta la intención, ¿verdad?, aparte de la residencia, más la intención de permanecer ahí, ¿verdad?, de lo que viene a resultar el domicilio. Es además un hecho jurídico, un derecho. Al colocársele en una localidad fija para que allí responda jurídicamente. Además de un hecho jurídico, es un derecho, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, vemos pues que el domicilio tiene 3 elementos. Ya lo vimos, ¿verdad? Un elemento temporal, un elemento espacial y un elemento intencional. Esos son importantes. Los 3 deben concurrir. Y nuestra ley sí los observa. Miren lo que dice el Código Civil. Este lo conocen ustedes, ¿verdad? El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar. Ahí está, el elemento espacial, con ánimo de permanecer en él. Elemento intencional, lo que es, ¿verdad?, sobresaliente y lo diferencia de la simple residencia, ¿verdad? Dice, se presume el ánimo, porque ¿cómo sabemos, verdad, el ánimo de permanecer? Se presume el ánimo de permanecer, vuelven a recalcar, por la residencia continua durante un año en el lugar, elemento temporal. Aquí vemos los 3 elementos del domicilio, ¿verdad? Eso lo tiene el Código Civil nuestro, ¿verdad?, el Código Civil. ¿Qué dice pues el doctor Larios entonces? Ya dice que, ¿por qué es importante el domicilio? Es un punto de conexión, ¿verdad? Y es ese punto de conexión más aceptado para determinar el estatuto personal.
Dos, determina la jurisdicción, ¿ah?, en caso de acciones personales. Jurisdicción, entonces, bueno, el domicilio, con base al domicilio. Determina la ley que debe regular las relaciones jurídicas internacionales, ¿no?, entre personas, ¿verdad? Y se recurre al domicilio cuando hay conflicto de nacionalidad. En el derecho internacional privado no nos interesa principalmente determinar el lugar exacto del domicilio, sino sobre todo el estado dentro del cual se encuentra dicho domicilio. El domicilio en Guatemala es ahí, domicilio en Guatemala, ¿va? No exactamente donde estamos, sino para el interés privado, Guatemala, El Salvador, Honduras, ¿verdad? ¿Qué ley se considerará como la ley de su estatuto personal? Algunos autores clasifican las legislaciones en dos corrientes, ¿verdad? En el estado y la capacidad, ¿verdad? Aquellas consideran que una persona tiene su domicilio ahí, donde, bueno, dicha persona tiene su residencia permanente o habitual. Aquellas que afirman que una persona tiene su domicilio ahí, donde tiene su principal centro de negocios o sus intereses principales. Ya vimos que básicamente debe guardar tres elementos: temporal, espacial e intencional, ¿verdad? Y nuestro propio Código Civil así lo dice. Frente a la diversidad de problemas se pueden plantearse en el ámbito del derecho internacional privado. La doctrina y legislación de los diferentes países ha introducido una clasificación de domicilio que puede resumirse así: domicilio de origen, aquel donde la persona nació, el domicilio de origen. Domicilio legal, aquel donde la ley le presume presente, aunque no se encuentre en él físicamente. Ahí vemos por qué, ¿verdad? Deja por un lado, ¿verdad?, ese elemento material de la presencia, el domicilio. ¿Por qué? Porque es sustituido por el elemento intencional. Y ese elemento intencional vale mucho, ¿verdad? Domicilio especial o de elección, ¿verdad? El domicilio electoral y el domicilio administrativo fiscal, ¿verdad? El domicilio electoral es un domicilio, ¿verdad?, de carácter que tiene esencia política, ¿verdad?, para los derechos políticos. Nuestra legislación reconoce el domicilio legal, ¿verdad ustedes? El domicilio legal. También artículo, bueno, también el Código de Derecho Internacional Privado tiene algo sobre el domicilio, ¿va? Ya vamos a verlo después, ¿verdad? Principios. ¿Qué principios hay sobre el domicilio? Toda persona debe tener, y de hecho tiene un domicilio. Toda persona puede tener más de un domicilio. El domicilio múltiple, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a cambiar de domicilio. El domicilio de los menores incapaces es el de la persona que ejerce la patria potestad. Toda persona debe tener un domicilio. Toda persona puede tener más de un domicilio. Toda persona tiene derecho a cambiar de domicilio. Y el domicilio de los menores, ¿verdad? 4 principios rigen al domicilio en el ámbito internacional privado. Nuestro código civil, ¿verdad?, reconoce el domicilio múltiple, ¿verdad?, el domicilio legal, el domicilio de la persona jurídica, el domicilio especial, ¿verdad? Eso ya los estudiaron ustedes a fondo, ¿verdad?, cuando ganaron su derecho civil.
Bueno, y ahora nos remitimos al Código de Derecho Internacional Privado. Nos vamos al artículo 22. El concepto, adquisición y pérdida y recuperación del domicilio general y especial de las personas naturales jurídicas se regirán por la ley territorial. Ley territorial, ¿puede? ¿Qué es una ley territorial? Que se encuentra, banda, que se encuentra ahí. Entonces, por eso es que nosotros ¿no? Nos metimos al Código Civil. Porque para nosotros estos son los requisitos que cuentan. Ya para El Salvador, para México, para Honduras, contarán sus propias disposiciones. Por eso el Código de Derecho Internacional Privado nos dice esto. El concepto, ¿no? ¿Qué entendemos por domicilio? Adquisición, aquí no dice cómo se adquiere el domicilio. Pérdida, cómo se pierde el domicilio. Recuperación del domicilio se rige por la ley territorial. 23. Dice, artículo 20, ese es muy importante, miren. El domicilio de los funcionarios diplomáticos y el de los individuos que residan temporalmente, ¿verdad? Temporalmente en el extranjero por empleo o por comisión de su gobierno o para estudios científicos, becas, ¿verdad? O artísticos, será el último que ha tenido en su territorio nacional. Esos no pierden su domicilio acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen intención de quedarse allá. Ustedes ven, el elemento intencional es muy importante. Artículo 23 del Código de Derecho Internacional Privado. Pero vamos a regresar a nuestro Código Civil, artículo 37. Se reputa domicilio legal del menor de cada o de edad o incapacitado y de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela. De los funcionarios, ¿eh? Eso estamos hablando de un domicilio legal. De los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas, el lugar en que presten sus servicios. Pero los que accidentalmente se hayan desempeñando alguna comisión no adquieren domicilio en el lugar. Ya vimos que el artículo 23 del Código de Derecho Internacional Privado nos dice también, ¿verdad? Por comisión. Y en nuestro Código Civil, esos son los que debemos nosotros amarrar, como les decía, ¿verdad? Aquí ve el artículo 37. B. Código Civil. Es por comisión, no dejan su domicilio, ¿verdad? De los militares en servicio activo, el lugar. De los que se vayan extinguiendo condena, literal E. De los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero, por razón de su cargo, el último domicilio que tenían en el territorio nacional. Como ven, es totalmente, concuerda totalmente con el artículo correspondiente del Código de Derecho Internacional Privado. Artículo 37 del Código Civil con el artículo 23 del Código de Derecho Internacional Privado. 37 en Código Civil. Literal E, Código Civil, ¿verdad? Y el Código 20, y el artículo 33, ¿verdad? El domicilio legal del jefe de familia se extiende a la mujer
y los hijos no emancipados, y el del tutor o curador a los menores o incapacitados bajo su guardia. Bueno, las cuestiones sobre cambio de domicilio de las personas naturales o jurídicas. Aquí uno dice que las personas jurídicas le llamaban a las personas colectivas, que lo conocemos hoy nosotros, ¿verdad? Se resolverán de acuerdo con la ley del tribunal, si fuera el de uno de los estados interesados y en su defecto por el del lugar en que se pretenda haber adquirido el último domicilio. Para las personas que no tengan domicilio, se entenderá como tal el de su residencia o donde se encuentre. ¿Verdad? Dice, para las personas que no tengan domicilio, se entenderá como tal el de su residencia. Ya vieron, allá cambia. ¿Qué es lo que cambia entre residencia y domicilio? Ya lo vimos, ¿verdad? O en donde se encuentren, ¿sí? Donde estén. Dice que aquí, volviendo al doctor Larios, se aplica la ley territorial o lex fori para determinar el concepto, la adquisición, la pérdida, la recuperación del domicilio. Este principio se aplica tanto a las personas individuales como colectivas. Casos de conflicto de domicilio. Tanto los conflictos positivos, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos positivos? Aquí dice 2 domicilios reclamados, ponemos más de 2 domicilios. 2 o más, ¿verdad? Domicilios reclamados. 2 o más domicilios reclamados. Como los conflictos negativos, ¿verdad? Ningún domicilio deberán en último término ser solucionados aplicando la lex fori, a la ley de cada lugar. Es decir, la lex fori determinará qué requisitos necesitan para la residencia constituya un domicilio. Para que la residencia, ya vimos que no son iguales, ¿verdad? Residencia y domicilio no son iguales. Ya vimos cuál es el elemento principal que los diferencia y los caracteriza, ¿verdad? El caso diplomático de estudiante, ya vimos, artículo 37, literal E del Código Civil, artículo 23 del Código de Derecho Internacional. Privado. Y el caso de la mujer y los hijos, ¿verdad? Ya vimos también. Y está la Convención Interamericana de Montevideo. Guatemala no ha ratificado la misma, dice hasta aquí, ¿verdad? Bien, entonces, vemos ahí que el domicilio pues es bastante amplio, ¿verdad? Y cómo se va constituyendo, cuáles son sus elementos pues característicos importantes, ¿verdad? Que lo van individualizando. Como ven, todo está esto relacionado con las personas. También tenemos lo que es la ausencia. La ausencia es otra figura muy importante en el derecho internacional privado. ¿Por qué es importante? Va relacionado directamente con la persona. Dice, la totalidad de las legislaciones, dice el doctor Larios, considera ausente a aquella persona que ha desaparecido de su domicilio. ¿Sí? Su domicilio. No pudiendo, por consiguiente, hacer uso de sus derechos legalmente adquiridos ni hacer frente al cumplimiento de obligaciones legales, y cuyo paradero o situación se ignora por completo. La ausencia afecta el estatuto personal.
La ausencia afecta al estatuto personal. ¿Por qué? Porque afecta directamente la capacidad. Si usted está ausente, no puede ejercer derechos ni cumplir obligaciones. Entonces, afecta la capacidad, afecta el estatuto personal. La importancia de la ausencia en el derecho de identidad privado está íntimamente relacionada con los efectos. Fíjense, efectos. Vemos, ¿no?, que afecta al estatuto personal, principalmente la capacidad, con los efectos jurídicos que ésta produce, efectos jurídicos que afectan, ¿verdad?, al patrimonio del ausente. ¿Quién los administra? ¿Quién dispone de ellos? Los derechos de quienes dependen del ausente. Si es un padre de familia, si es un tutor, ¿quién, verdad? También afecta al orden público, que se ve perturbado ya que se paraliza su funcionamiento en relación a las diferentes relaciones jurídicas que exigen solución. Impuestos, ¿quién paga los impuestos? Propiedades, relaciones de familia, entre otros. Para que la ciencia produzca efectos jurídicos es necesario que sea declarada judicialmente. ¿Verdad? La ausencia. Entonces, para que la ausencia, bueno, pues tiene que ser declarada judicialmente, ¿verdad? Tiene que ser declarada judicialmente. Bien, siendo la ausencia una cuestión que se refiere al ejercicio de la capacidad, la ley aplicable será aquella que de conformidad con cada estado rija dicha capacidad. Algunos aplicarán la ley nacional, otros aplicarán la ley del domicilio. Como vimos antes, ¿verdad?, la ley de domicilio es casi universal, ¿verdad? Es casi universal. ¿Qué se puede hablar entonces de la ausencia? Es competente para declarar la ausencia el tribunal del domicilio del ausente. Podrán pedir la declaratoria de ausencia a aquellas personas que designe la ley. Pero nosotros no sabemos quién, ¿verdad? Pero sí sabemos cómo responder, que designe la ley del ausente. Efectos, ¿verdad? La capacidad, ¿verdad? Y en América, pues, en el Código de Derecho Internacional Privado. Entonces tenemos, en cuanto a la ausencia, para el Código Civil, artículo 42 en adelante, ¿verdad? Para el Código de Derecho Internacional Privado, tenemos del artículo 78 en adelante, ¿verdad? Entonces, por favor, para la próxima clase, me leen estos artículos, por favor, de la ausencia del domicilio, ¿verdad?, en el Código de Derecho Privado y en el Código Civil. Así que muchas gracias, compañeros, y vamos a continuar hasta el día viernes. Con su permiso. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado, compañeros. Gracias. Buenas noches.
Feliz noche, licenciado. Cuidan.